Como habías dicho, Antonieta, antes en el programa, llevamos desde el comienzo, desde que comenzó Pauta Bloomberg en octubre. Hemos estado al ritmo. Hemos estado siguiendo el tema muy de cerca de la ritmo de guerra la comercial entre China y Estados Unidos. Básicamente, como se sabe, cuando hay cualquier anuncio de un posible avance en las negociaciones o deciden juntarse hasta o cualquier cosa así, las bolsas reaccionan positivamente o negativamente si Trump dice, no sé, un nuevo arancel o anuncia que no hay ningún señal de acuerdo o que las conversaciones no han sido productivas, las bolsas bajan. Y como se sabe, la volatilidad llega y pega hasta en los mercados menos desarrollados como el nuestro. Recordemos que se llevaron a cabo la semana pasada reuniones entre delegados de China y Estados Unidos. Se reunieron, hasta hubo, ¿te acuerdas esa noticia en la oficina oval de la presidencia? Sí. Hubo como un desacuerdo entre Robert Lighthizer, que es el representante comercial de Estados Unidos, y Donald Trump en vivo frente a Liu He, el representante de China, si el memorando de entendimiento era vinculante o no. Estaba un poco enredado el tema. Y entonces, para entender un poco más y analizar la situación entre estas dos economías, tenemos acá en el estudio a Jorge Saad, abogado de la Universidad Católica, máster en Public Administration en la NYU, profesor asistente adjunto de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro del Centro de Estudios Internacionales de la misma universidad. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenos días Eduardo, buenos días Antonieta. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Quería ver un poco... remontemos un poco más allá. Si vamos a hablar de guerra comercial entre China y Estados Unidos, mucha gente se queda básicamente en el tema de los aranceles. Donald Trump decía, hay un déficit comercial y entonces voy a poner aranceles. Pero va más allá el tema, ¿no? Hay temas de propiedad intelectual, hay temas que yo quería que un poco nos puedes explicar. ¿Por qué un poco los antecedentes de la guerra comercial? ¿Por qué a Estados Unidos Donald Trump es tan hawkish, como le dicen, sí, claro, en cierta forma, contra China? De hecho, la guerra comercial, los aranceles, la punta del iceberg de esta disputa entre Estados Unidos y China, que es más bien una disputa por el liderazgo tecnológico en el largo plazo entre las dos principales potencias del mundo. Y los aranceles es un instrumento para presionar en el marco de una negociación que, como bien tú dices, tiene temas de propiedad intelectual, de transferencia forzosa de tecnología para toda empresa que quiera ingresar al mercado estadounidense, tiene temas de determinados sectores productivos y el famoso tema del déficit comercial, que no se soluciona con un proteccionismo arancelario, sino que es lo básico en una economía que consume más de lo que produce y por lo tanto necesita importar productos de otros países para satisfacer las necesidades de su población, que es el caso de Estados Unidos. Mientras tenga esa presión de importar tanto producto, obviamente se da este espacio para un déficit comercial. Pero el tema, yo quería saber si nos puedes explicar un poco más. ¿A qué se refiere esto de la transferencia forzosa? Sí. Hay dos grandes temas que se le denuncian a China desde la posición de Estados Unidos. Uno es la transferencia forzosa de la tecnología de toda empresa americana que quiera o empresa extranjera que quiera ingresar al mercado chino. ¿Qué consiste eso? Que toda empresa que quiera ingresar a ese mercado tiene que tener un partner o un socio local, chino. Y dentro del contrato tiene que compartir la tecnología que se crea en ese mercado chino. Y por lo tanto, esa ley es una transferencia para empresas extranjeras forzosa a su tecnología, porque primero tiene que tener un partner local y segundo tiene que compartir la tecnología. Y la segunda denuncia de propiedad intelectual es que China tendría acceso a los sistemas computacionales de muchas firmas estadounidenses, a su data, y por lo tanto ahí, que fabrican en exactamente, y ahí habría un robo, digamos, o un atentado a la ciberseguridad. Ahora, de alguna manera también Estados Unidos en esta ofensiva contra China ha también agrupado a otros países que tienen problemas bien similares. O sea, no es solamente Estados Unidos el que tiene que entrar con un partner estratégico y que también se ve perjudicado por este tema de las patentes y por este tema. Entonces también ha agarrado un poquito una ofensiva que estaba dando vueltas hace mucho rato dentro del resto del mundo, ¿no? Claro, y esa es una legislación china para todas las empresas extranjeras que quieren ingresar al mercado, invertir en ese país. Y obviamente hay un interés de Estados Unidos y de otros países de ingresar a ese mercado y por lo tanto había una disposición implícita de las empresas de aceptar esa cláusula. Pero ya venían las críticas desde mucho antes de la administración Trump contra esa regulación
asiática. Estamos conversando con Jorge Saad, abogado y profesor de la Universidad Católica, miembro del Centro de Estudios Internacionales sobre comercio internacional. Gobiernos anteriores también se estaban quejando de este mismo tema, pero Trump llega con un discurso mucho más fuerte. Quería como ver si tú, tu opinión al respecto, si es quizás la forma de avanzar, porque ha puesto mucho más el tema comercial en el tapete. O sea, todos estamos mucho más al tanto de esto, porque él lo nombra como una guerra comercial, lo pone mucho a firme. Y tiene consecuencias en el resto del mundo. Exacto. ¿No? Antes de eso, otros gobiernos estaban también trabajando en este tema, Sí. ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto como de esta política, o sea, de la forma que Estados Unidos lo está llevando adelante? Más allá del tema de quizás Trump nos caiga bien o nos caiga mal, pero ¿ves que va a lograr algo? Es la eterna discusión Ya. del estilo disruptivo de Trump, que en la forma es poco elegante, pero también este estilo disruptivo contra los esquemas lo que permite, por ejemplo, que mañana se va a reunir con Kim Jong-un en Corea del Norte, después de esa primera reunión donde habían transcurrido décadas sin poder reunirse ambos países. Ese mismo estilo disruptivo de llevar los temas a la máxima tensión para luego negociar es lo que ha permitido a Estados Unidos desde hace mucho tiempo de sacar al pizarrón a China, porque China tiene que dar explicaciones de estas prácticas de distorsiones de sus empresas en los mercados, etcétera, o por lo menos tiene la carga de la prueba de decir, ¿estamos en estas denuncias o no estamos? Entonces un estilo disruptivo, poco elegante en las formas, pero que le permite a Trump sentarse en la mesa y avanzar con mayor rapidez que quizás la diplomacia tradicional, la diplomacia comercial, la que estamos acostumbrados. Y tiene sus pros y también tiene sus contras, como hemos visto en otro tipo de conductas del presidente Trump. Pero es esta cosa también transaccional. ¿Vieron lo que ocurrió con Huawei, por ejemplo? Sí. Donde dice, bueno, dentro de las condiciones yo podría considerar darle una suerte de perdonazo, y es por este liderazgo transaccional donde cada día va viendo según las circunstancias qué es lo que le acomoda hacer, más que una estrategia de largo plazo, sino que la va acomodando según las circunstancias. Ahora, las críticas más internacionales respecto a esta estrategia tan ofensiva de parte de Trump es que, por supuesto, todos estamos siendo de alguna manera víctimas de esta guerra comercial. Los mercados caen de alguna manera. Vemos también, por ejemplo, cómo nosotros, que somos un país, Chile, que es un país exportador de cobre, ve como, por ejemplo, el precio del cobre cae también porque se podría prever una menor demanda desde China respecto de la guerra, por la guerra comercial, y eso podría ralentizar un poco la economía de China. Bueno, ¿cómo estás viendo tú también esas consecuencias a largo plazo o son más bien temores? Sí. La guerra comercial es un mal negocio para todo el mundo y eso lo sabe muy bien Estados Unidos y China, y por eso están sentados en la mesa y por eso acordaron la tregua. Y es un mal negocio. Pensemos en Chile, que es una de las economías más abiertas del mundo, que como ustedes dicen, inmediatamente el precio de la materia prima del cobre, donde China es uno de los principales, el principal comprador del mundo, si se desacelera o tiene problemas, inmediatamente impacta en el precio de esa materia prima. Segundo, Estados Unidos y China son los dos principales socios comerciales de Chile. Si a ellos no les va bien, inmediatamente impacta en Chile. Y desde el punto de vista del mundo, la mayor incertidumbre disminuye el apetito al riesgo de los inversionistas y por lo tanto deciden postergar algunas decisiones, y eso es lo que eventualmente podemos ver si es que esta guerra comercial no se llega a un acuerdo y comienza una escalada ya de restricciones a nivel mundial. ¿Cómo ves tú que se han desarrollado las últimas conversaciones? ¿Cuáles fueron tus impresiones a partir de lo que... esta misma anécdota de la oficina oval, de Lighthizer, un poco como contradiciendo en público a Donald Trump sobre esto? ¿Tú crees que se está logrando algo? Creo que China había cedido algo de comprar más soya de Estados Unidos, pero ¿qué avances valoras en particular? Es una buena primera señal. El 1 de marzo estamos a pocos días, entonces ya lograr esta postergación es algo positivo en un contexto como en el que estamos. Pero faltan los detalles. Por ejemplo, si es que se llega a un acuerdo, ¿desde cuándo no se aplicarían los aranceles que se han anunciado? Claro. Segundo tema, eliminar una ley como la de la transferencia forzada de tecnología que exige el mercado chino. Es difícil hacerlo de la noche a la mañana. Y uno de los aspectos de la negociación es que Estados Unidos quiere que sea de un día para otro y China quiere que sea gradual. Ese tipo de detalles o las normas de protección de propiedad intelectual, no conocemos todavía los detalles y puede ser que ahí
se entrabe la negociación o un acuerdo final. Entonces, tenemos que tener más información de los detalles para ver si esto finalmente, esta tregua o esta postergación de la decisión va a terminar en un acuerdo o no. Pero ambas naciones saben que lo positivo para sus intereses es tratar de llegar a un acuerdo. Jorge, estamos conversando con Jorge Sada, abogado y miembro del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Hay una pregunta que todos se hacen respecto de los organismos internacionales. ¿Cuál es el rol que está jugando hoy día y cuál es el rol que podría jugar? Habría que reformular el rol que tiene la Organización Mundial de Comercio en un contexto en que finalmente nadie se preocupa de la Organización Mundial de Comercio y los países finalmente terminan negociando entre ellos. Y Trump nada diciendo hace poco, si no, la OMC es lo peor. Lanza frases así. Esos son los grandes debates que hay hoy día en el mundo y que, de hecho, APEC, que se inició en Chile ya hace pocos días, uno de los temas que hemos planteado es que esos debates se puedan dar en esta discusión de cuál es el futuro del sistema multilateral de comercio que está simbolizado en la OMC, pero que alcanza a más organismos. ¿Qué es lo que se alega de la OMC? Primero, que ha perdido relevancia para solucionar los grandes conflictos comerciales que se están generando en el mundo, como la guerra comercial. La OMC tiene un llamado órgano de apelación que este año, si no se nombran los próximos integrantes, va a perder el quórum mínimo para sesionar. Por lo tanto, se quedaría sin ese órgano de apelación. Y lo segundo, que estos organismos internacionales fueron creados también en un contexto de posguerra y de un mundo que era distinto a lo que está ocurriendo hoy día, con la disrupción tecnológica, con un creciente sentimiento antiglobalización que el germen comienza el 2008 después de la crisis subprime. Entonces hay un debate general de hacia dónde van estos organismos internacionales y cómo son capaces de responder a los fenómenos o al contexto que se está dando hoy día en el mundo. Y la OMC hoy día lo que se está discutiendo es cómo mejora sus normas de cumplimiento, de seguimiento, de mayor flexibilidad en los acuerdos que tienen los más de 100 países que integran ese foro. Y esa es una discusión, a mi juicio, inevitable y que no solo llega a la OMC, sino al organismo internacional en general. ¿Se ha quedado atrás la OMC en ese sí, sin lugar a dudas. Sí. Como no solo en la guerra comercial. En adaptarse un poco a los tiempos y sacarse esa lógica más de Guerra Fría probablemente y adaptar el tema a las tecnologías. Yo creo que sí, y es parte del debate, aun cuando estos países como Estados Unidos le dan facultad a sus presidentes para tomar medidas unilateralmente. Y lo que ha hecho Trump en materia comercial es tomar medidas unilaterales más que llevarlas a los foros multilaterales como la OMC, donde China y Estados Unidos también tienen conflictos o procesos de otra naturaleza. Háblame un poco, estamos hablando con Jorge Sada, abogado y miembro del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Quería hablar un poco sobre el tema de moneda, porque creo que hay avances también, o se ha discutido el tema de que China liberalice el yuan o lo flexibilice por lo menos. ¿Lo ves factible o no? Porque ha sido se acusa que ha sido la gran herramienta que lo usan para mantener un superávit comercial o impulsar su comercio, si se puede decir. Esa fue la gran acusación que incluso hizo en campaña el presidente Trump de la manipulación monetaria que estaría haciendo China en términos de devaluar artificialmente o devaluar su moneda para hacer más competitiva artificialmente su empresa en los mercados. Pero no se ha probado de que hay una manipulación monetaria. El mismo Fondo Monetario Internacional ha dicho que no hay una manipulación. Entonces es una discusión eterna donde uno dice sí manipula y China dice no. Pero el compromiso que ha tenido China en las conversaciones es dar mayor transparencia a su información, y el guiño que está haciendo hoy día Estados Unidos es comprometerse a mayor compra o importación de productos agrícolas y de gas natural de parte de Estados Unidos. Pero ese, sin lugar a dudas, es un tema no probado aún si es que devalúa si hay una manipulación o no. Porque el FMI creo que lo califica a los países si son manipuladores de monedas o no, pero también es como una decisión política. O sea, no es como una decisión simplemente técnica. Hay un debate de si algunas veces van a mencionar a China como manipulador de moneda. ¿Crees que coincides un poco con eso, que es una discusión política más que técnica? Lo que se acusaba es que la autoridad monetaria china ponía un piso y un techo muy chiquitito para la intervención cuando había fluctuación de su moneda, y por lo tanto la más mínima fluctuación intervenía, y de esa manera devaluaba rápidamente la moneda y hacía más competitiva su empresa. Eso es parte de la discusión de
también de los llamados subsidios que tienen las empresas chinas para competir en los mercados que generan distorsiones. Sí. Y por lo tanto no compiten de manera, o no competirían de manera leal con otras empresas que están en condiciones de mercado. Bueno, respecto de eso mismo, también acá en Chile se generó un debate bien importante con la entrada de Tianqi a la propiedad de SQM. Se hablaba mucho de cuál era el interés finalmente de China y del gobierno chino de impulsar, porque los precios que pagan finalmente las empresas chinas para comprar parte de esta propiedad están muy sobre los precios de mercado de alguna manera. Entonces algunos cuestionan un poco esta como injerencia del gobierno chino en querer meterse en diferentes negocios que son como estratégicos para el mundo. Por ejemplo, el tema del litio. ¿Cómo estás viendo tú un poco esa como supremacía china o esta cosa que se dice que quieren manejar finalmente los principales activos como estratégicos del nuevo siglo? Sin lugar a dudas, parte de este plan de China 2025, que tiene por una parte el Made in China, de ser el líder tecnológico, y por otra parte ampliar sus inversión y presencia a nivel mundial a través de su proyecto estrella, que es la Ruta de la Seda, o el One Belt, One Road, que es un megaproyecto de infraestructura vial, submarina, terrestre, en distintos países. Y está mirando Latinoamérica, está mirando con más fuerza Brasil, Argentina, recordemos en el G20 el acuerdo de Xi Jinping con el presidente Macri, también Chile, aunque es un mercado más chiquitito, menos atractivo, pero como plataforma para otros países, lo que está haciendo con Panamá, donde están también negociando acuerdos, y es parte de una estrategia de China, pero que tiene una limitación, que es las propias condiciones internas de la economía china, que este año tuvo el desempeño más bajo en 28 años y que además tiene un nivel de endeudamiento público muy alto, de casi 200% del PIB. Y si nosotros vemos las cifras chinas, se ha ido restringiendo gradualmente el acceso al crédito para la empresa, y el gran motor de la economía china de los últimos años ha sido la inversión, pero inversión otorgada muchas veces por bancos de propiedad del gobierno chino, propiedad estatal, a empresas de propiedad estatal. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿En qué condiciones se dan esos créditos? Y debido a este alto nivel de deuda pública, hoy día vemos que se está también restringiendo el crédito, y eso limita también las opciones de expansión o de inversión a nivel mundial de China. Sí, recordemos que China es un país que está haciendo su diplomacia hace tiempo comercialmente. Tiene una presencia fuerte en África, aparece como uno de los que está detrás de este proyecto de tren de alta velocidad en Chile. Exactamente. Está con los buses eléctricos en Chile, o sea, tiene una presencia. De hecho, hay una noticia, la estaba viendo en el diario financiero del Financial Times, sobre analizando esta presencia de los buses marca Yutong, los buses eléctricos en el Transantiago. ¿Tú crees que eso va a seguir así? ¿O esta situación que tú pintas de mayor deuda quizás como va a limitar la presencia de estos hasta grandes proyectos, quizás como ese tren de alta velocidad del cual se habla? Yo pienso que indudablemente la presencia china en Latinoamérica va a aumentar, y significativamente, como lo hemos venido viendo. Pero el plan de expansión mundial general, sobre todo a través de este proyecto One Belt, One Road, puede sufrir una cierta ralentización por las condiciones de la economía interna que está teniendo China, pero sin lugar a dudas lo que tú mencionas, el ejemplo incluso de auspiciador de equipos de fútbol, acá en Chile, si lo queremos llevar algo muy local, va a seguir aumentando, y así lo está haciendo en Brasil, con inversión en infraestructura pública muy importante, y lo está haciendo en otros países de la región. No solamente como estamos acostumbrados a los países like-minded, entre comillas, que era lo que ocurría con Venezuela o con Ecuador, donde había una presencia de capitales chinos muy importante. Perfecto. Bueno, estábamos hablando con Jorge Saad, abogado y miembro del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes.